día de hoy hay pocos debates más incendiarios en la sociedad como es el de la inmigración. Desde la irrupción de figuras como Donald Trump o Boris Johnson, se ha normalizado el culpar a los inmigrantes de los males que acechan a nuestras economías. Según ellos, la inmigración descontrolada puede traer consigo pérdidas de empleo para los locales, elevar el gasto público al recibir las ayudas o aumentar la criminalidad. Rápidamente salieron aquellos que dicen que ellos están completamente equivocados, diciendo que la inmigración no es mala y es más, que puede tener efectos positivos sobre nuestros países, como lo es el aumento de la mano de obra, creación de empleos, contribución al crecimiento económico, además de otros efectos como enriquecimiento de la cultura y la tolerancia. ¿Quién de los dos tiene razón? Pues para esto estamos aquí, para ver hasta qué punto es cierto lo que dice cada grupo, analizando la evidencia disponible que hay sobre su contribución al empleo, al crecimiento y a la criminalidad. Pero esto solo es la primera parte. Muchas veces se nos reprocha a los economistas que solo nos centramos en la parte económica, y es verdad, muchas veces nos olvidamos de que hay más. Por eso este vídeo será una primera parte de una serie de 2 vídeos que tenemos hablando sobre este tema. En el segundo vídeo hablaremos de algo que va ligado a la inmigración, el multiculturalismo. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros a este canal. Y ahora sí, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Cuando hablamos de la inmigración hay algo que es inevitable de pensar. Si de pronto llegan muchos inmigrantes a mi país y ocupan los puestos laborales que haya, lo que acabará pasando es que los locales nos vamos a quedar sin empleo. Algunas de estas implicaciones negativas fueron expuestos en trabajos de Dustman, Glitz y Fratini, y también por el recientemente galardonado Premio Nobel David Card. Concluyeron en sus estudios que los choques migratorios pueden aumentar el desempleo y las tasas de informalidad laboral tanto de nativos como de los inmigrantes. ¿Fin del debate? Pues no, habría que ver qué dicen los otros al respecto. Muchos dicen que cuando se argumenta que la inmigración nos quita empleo, se suele incurrir en lo que se conoce como falacia del empleo fijo. Es decir, suponer que la cantidad de trabajo siempre es la misma, pensando erróneamente que se trata de un juego de suma cero. Y no, la cantidad de trabajo no es fija, la economía puede crecer creando nuevos puestos de trabajo. La teoría económica más básica dice que cuando llegan los inmigrantes a un país, estos ocupan empleos, pero también impulsan otras variables generando crecimiento y por ende indirectamente crean más empleos aún. Así que, ¿con qué nos quedamos? Vamos a examinar uno de los casos más destacados que colocó el efecto de la inmigración en los salarios en el centro del debate, el Brexit. Era uno de los temas cruciales y que más importaba para los partidarios de la salida de Europa. Aunque la literatura académica y muchos defensores de la inmigración indican que esta no afecta a los salarios británicos, un estudio analizó esto y encontró que el efecto era negativo, bastante pequeño, concentrado sobre todo en las ocupaciones de servicios semi o no cualificados. ¿Qué es lo que explica esta disminución de salarios? Que los inmigrantes estaban dispuestos a trabajar por menos dinero aceptando cualquier oferta laboral. Esto ya de por sí hace que el salario medio disminuya, pero puede pasar otra cosa. Los empresarios, al ver que hay un grupo de personas que están dispuestas a trabajar por menos dinero, pensarán, bueno, pues disminuimos nuestro salario, total, habrá gente que estará dispuesta a trabajar. ¿Significa esto que los inmigrantes siempre van a ir a trabajos mal pagados? No, de hecho, podemos encontrar el caso opuesto. Para ello, viajemos a Estados Unidos y el caso de la inmigración india. Esta empezó a partir de 1965, cuando el Congreso abolió las cuotas de origen nacional que limitaban en gran medida la inmigración a no europeos. A día de hoy, los indios representan el segundo grupo de inmigrantes más grande de los Estados Unidos después de los mexicanos. Pero ¿qué es lo que hace diferente a este grupo de inmigrantes? La mayoría de los inmigrantes indios posteriores a la Segunda Guerra Mundial vinieron a trabajar en trabajos altamente cualificados o estudiar en colegios y universidades estadounidenses. 4/5 partes de los adultos inmigrantes indios tienen al menos una licenciatura y sus ingresos familiares medios son más del doble que
todos los inmigrantes y nacidos en los Estados Unidos. Y el sector donde los indios están sobrerepresentados es en el del software. Si no, echadle un vistazo a los CEO de las principales corporaciones. Sí, la cosa parece bastante confusa, a ver si el metaanálisis nos ayuda. Un conjunto de autores publicó en 2022 un metaanálisis de 64 estudios publicados entre 1972 y el 2019 sobre el efecto de la inmigración en los salarios, utilizando 2.146 estimaciones. Las revistas académicas líderes proporcionaban estimaciones más negativas del impacto de la inmigración en los salarios nativos. Esto incluso después de controlar el posible sesgo de publicación. El sesgo de publicación consiste en incluir estudios que no son demasiado relevantes. Por ejemplo, puede haber un estudio que diga que la inmigración tenga un efecto positivo, pero el resultado es tan flojo que no se puede tomar en serio ese estudio. Así que visto esto, ¿podemos afirmar rotundamente que la inmigración siempre va a ser mala? No, y los propios autores lo dicen. Como siempre pasa en economía, depende. Si eres un país con mercado laboral ágil y dinámico, tendrás capacidad de absorber estos inmigrantes y darles trabajo sin perjudicar a los trabajadores locales. En cambio, si tu mercado laboral es muy rígido, donde ni siquiera los nativos pueden encontrar trabajo, los inmigrantes sí que pueden tener un efecto negativo. Esto se da sobre todo en países emergentes donde no hay mercados laborales demasiado desarrollados. Si llegan inmigrantes a este país, habrá un exceso de oferta de trabajo, haciendo que los precios, en este caso el salario, se vaya a pique. Algo que pasa bastante, por ejemplo, en Latinoamérica. Por otro lado, importa el tipo de inmigrante que llega. Como hemos visto en los casos de Estados Unidos y el Reino Unido, con mercados laborales bastante dinámicos. Si llegan inmigrantes cualificados y con estudios como los indios, acabarán integrándose rápidamente en el mercado laboral y además en empleos de alto valor añadido, mientras que en el otro caso llegaban a empleos más precarios. Así que, como siempre, la respuesta es depende. Y ligado a esto, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo afecta la inmigración sobre el crecimiento? Lo próximo que le puede pasar por la cabeza a alguien cuando intente ver los efectos de la inmigración es, vale, bien, trabajan, todo bien, pero ¿contribuyen finalmente al crecimiento? ¿Consumen los productos? ¿Pagan impuestos? ¿O al revés, se convierten en una carga para el Estado? En un estudio titulado Migración desde Venezuela en Colombia, se llegó a una conclusión interesante, y es que los hogares de inmigrantes tienen niveles de subsistencia menores que los hogares nativos, es decir, que eran más pobres, cosa que se acaba traduciendo en un menor consumo de bienes y servicios. Sumando a esto, se convierten en una carga para el gobierno. Pero quietos paraos. De hecho, contrasta con otro de bastante relevancia en esta década, la guerra entre Rusia y Ucrania. Los inmigrantes ucranianos impulsaron el consumo en Polonia y Estonia. Crédit Agricole determinó que las entradas de inmigrantes de Ucrania fueron el principal impulsor del crecimiento de las ventas minoristas en Polonia en marzo. Ahora bien, ¿por qué se mira el gasto que tienen? Porque en una economía, tanto si el consumo como el ahorro se incrementan, mejora el crecimiento. ¿Y por qué motivos unos contribuyen más y otros contribuyen menos? Pues exactamente por los mismos motivos que el mercado laboral. Si se integran bien, con buenos salarios y demás, acaban siendo un plus. Y si no, pues no. Otra cosa relacionada con esto y que sale siempre en los debates públicos es el coste de la inmigración para los contribuyentes. A menudo se piensa que los inmigrantes tienen impactos fiscales negativos, lo que significa que pagan menos impuestos de lo que reciben del gobierno. ¿Esto es cierto? Pues igual que antes, depende de cómo acaben integrándose. Si tenemos casos como los indios en los Estados Unidos, su impacto fiscal es positivo, pero no siempre tiene que ser así. Por ejemplo, Dinamarca. Los países nórdicos son el laboratorio preferido de los investigadores para realizar análisis del impacto de la inmigración, y hubo un estudio en Dinamarca que levantó muchísima controversia. Estaban tratando de investigar el impacto fiscal que ha tenido la inmigración, y su principal conclusión es que los inmigrantes tienen un impacto fiscal positivo si son occidentales. Cuando analizaron el grupo de los no occidentales, se toparon con que el saldo fiscal era negativo. Y aquí unos cuantos paréntesis. Primero, ¿quiere decir esto que cualquier inmigrante no occidental va a tener este efecto? No, y matizaré más adelante cómo tenéis que interpretar este tipo de estudios. Y segundo, alguien puede pensar que, bueno, es que muchos de esos inmigrantes no occidentales vienen de guerras, entonces normal que no acaben integrándose del todo.
El estudio también tiene en cuenta eso. Aunque solamente se tenga en cuenta los inmigrantes no refugiados, el efecto es el mismo. Por tanto, llegamos exactamente a la misma conclusión. Todo depende. Pero ahora sí, vamos con quizás el tema más controvertido cuando se habla de la inmigración. Y es cómo afecta la inmigración sobre el capital social. El capital social se refiere a las normas, valores y relaciones de confianza que existen en una comunidad. Y los inmigrantes, al llegar a una nueva sociedad, pueden afectar al capital social tanto de forma positiva como negativa. No estamos hablando del capital social de una empresa, ¿vale? ¿A dónde queremos llegar con este punto? Que si los inmigrantes terminan integrándose en la sociedad, habrá una mejora en el capital social y si no, no. Y como hemos hecho a lo largo de todo este vídeo, analicemos las dos caras de la moneda. Entre 1870 y 1930, millones de europeos emigraron a América Latina, principalmente a Argentina, Brasil, Uruguay y Cuba. Y parece que ha sido un rotundo éxito. Los que llegaron se integraron a la perfección. Pero eso quizás tenga una fácil explicación y es que ambas regiones tienen mucho en común. Todos sabemos cuál ha sido el pasado de Latinoamérica. Sin embargo, cuando comenzamos a mezclar grupos con cierto grado de heterogeneidad étnica y demás, las cosas cambian bastante. Esto puede explicarse bajo la lente de la teoría de la segregación del Premio Nobel de Economía Schelling, que sostiene que en un entorno social diverso los individuos tienden a agruparse con personas que se parecen a ellos en términos de rasgos como la raza, la etnia, la religión, la ideología, entre otras cosas. Este fenómeno puede ser relevante para ver cómo se forman las distintas comunidades de inmigrantes en los países. Cuando estos llegan a un país, a menudo buscan vivir cerca de otros miembros de su comunidad para sentirse más cómodos y seguros en su entorno. A medida que se agrupan en ciertas áreas, se crea lo que se conoce como un barrio étnico, que puede incluso estar separado geográficamente de la ciudad. Esto puede traer consecuencias negativas como la formación de guetos que impidan la entrada de otros grupos étnicos o incluso a los propios locales. Esto de aquí ha dado lugar a múltiples acusaciones, entre las cuales destaca el incremento del crimen por no integrarse a la sociedad y el choque entre distintas culturas, dando lugar a fenómenos especialmente preocupantes en Suecia o Francia, donde los niveles de criminalidad se han disparado significativamente, llegando a máximos históricos, preocupando a la prensa y distintos líderes políticos. Es algo preocupante y no ponen demasiada facilidad para investigarlo. La policía sueca no registra ni divulga el origen étnico de los sospechosos o delincuentes condenados. Pero la jefa de inteligencia Linda Straff, en un reporte a la BBC, dice que muchos comparten un perfil similar. Son sujetos que crecieron en Suecia y pertenecen a grupos socioeconómicamente débiles y muchos son inmigrantes de segunda o tercera generación. Y los problemas para Suecia solo acaban de empezar. Los investigadores Sundqvist y Kostenhoff publicaron en febrero de 2001 un paper que analizaba la frecuencia de las relaciones forzadas en Suecia y cuáles eran sus determinantes. Las relaciones forzadas son relaciones sexuales sin consentimiento de una de las dos partes, que suele ser la femenina, pero no puedo decir la palabra en YouTube porque se enfada. Durante el análisis de los datos, los investigadores encontraron que de los 3.039 delincuentes incluidos en el estudio, el 60% eran inmigrantes, y de estos el 50% nacieron fuera de Suecia. Como dato curioso, esta investigación causó tanto revuelo que los autores fueron procesados por el Ministerio de Educación, bajo el alegato de que habían transgredido no sé cuántas normas éticas para publicar un estudio de semejante calibre. Una situación similar ocurre en Gran Bretaña, donde numerosos reportes sobre estos asuntos tienen algunas limitaciones metodológicas, ya que la obtención de datos de este tipo de crímenes puede ser bastante problemático y políticamente incorrecto. Se han publicado varios estudios sobre la explotación de menores y su relación con bandas. Se ha encontrado una relación significativa entre los musulmanes y los casos de delitos de esta naturaleza en Inglaterra y Gales. Los datos recopilados entre 1997 y 2017 muestran que, de un total de 498 acusados, el 83% tenían afiliación musulmana. Y este no es el único asunto preocupante dentro del Reino Unido. Según las cifras publicadas por la Unidad de Matrimonio Forzado, FMU por sus siglas en inglés, del gobierno británico, se registraron más de 1.100 casos de matrimonio de este tipo en 2017, y más del 60% tenían procedencia extranjera, principalmente Oriente Medio, África y algunas regiones de Asia.
Aquí es donde a muchos se les encienden las alarmas porque odian que se mencionen nacionalidades, pero a la hora de hablar de integración cultural y el choque cultural es imprescindible. Es que parece que todo gira en torno a la cultura. Y aprovechando esto, vamos a dar un pequeño salto al campo de la sociología y la antropología, algo que haremos con mayor profundidad en la segunda parte de este vídeo. Tal como acota Mark Cooney en su obra Honor, Cultures and Violence, las culturas del honor en las que los actores compiten por el estatus basados en la fuerza física comparten varias características, entre las cuales están las altas tasas de violencia, principalmente en los hombres, sumando que suelen ser culturas altamente patriarcales, por lo que también se suelen ver mayores tasas de violencia contra sus familiares femeninas. Ojo, no me saltéis aquí con conclusiones precipitadas, no significa que cualquier persona procedente de ese país va a tener ese comportamiento. Usad siempre la palabra tienden a hacer algo. Al fin y al cabo se tratan casi siempre de minorías dentro de esos mismos grupos. Esto es aplicable para todos los estudios que he mencionado en este vídeo. Se habla de tendencia y no de que cualquier persona de ese grupo se va a comportar de determinada forma. Parece que esto de aquí os lo he pintado bastante mal, pero ¿existe algún ejemplo de una integración exitosa entre dos sociedades bastante diferentes? Un ejemplo de esto puede ser el de los nigerianos y los estadounidenses. Los nigeriano-estadounidenses tienen más títulos de posgrado que cualquier otro grupo racial o étnico. Incluso en ciertas ramas superan a los propios nativos estadounidenses. Hoy en día, un número creciente de nigerianos estadounidenses son empresarios, directores ejecutivos y fundadores de empresas tecnológicas en los Estados Unidos y en el extranjero, cosa que evidentemente hace que estén completamente integrados dentro de la sociedad. Pero aquí está la clave, que acaban integrándose, es decir, que acaban fusionándose con las costumbres del nuevo país. ¿No puede haber una sociedad con diferentes culturas coexistiendo? Robert Putnam, que es un sociólogo estadounidense conocido por su investigación sobre el capital social y su relación con la diversidad cultural, obtiene unos resultados bastante controvertidos. En su libro Bowling Alone, Putnam argumenta que la disminución del capital social en los Estados Unidos se debe en gran medida a la creciente diversidad cultural y la falta de confianza y cooperación entre personas de diferentes orígenes étnicos. En un estudio de 2007, Putnam encontró que en comunidades más diversas, las personas tienden a tener menos confianza en sus vecinos, menos compromiso cívico y menos participación en actividades comunitarias. Esto se debe a que la diversidad cultural puede llevar a falta de comprensión y la desconfianza entre diferentes grupos étnicos y culturales. Una conclusión interesante de su estudio es que las personas que suelen vivir en barrios bastante diversos en cuanto a cultura parecen intentar pasar desapercibidas, aunque también hay que decir que señala que es algo que es temporal y que con el tiempo hay la posibilidad de que esos grupos acaban integrándose. Probablemente esto se les haya quedado bastante corto, pero esto lo vamos a desarrollar en la segunda parte de este vídeo, donde hablaremos con mucha más profundidad sobre este tema de la integración y la convivencia entre distintas culturas y explicar con más detalle por qué chocan. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros a este canal y si venís del futuro tendréis el vídeo en la descripción de este mismo vídeo, al igual que toda la bibliografía empleada para hacerlos. Como habéis podido notar, se trata de un tema muy complejo y que hay que tratar con muchísimo cuidado. Muchos de los estudios comentados en este vídeo se han enfrentado a censuras solo por mostrar conclusiones que no gustan al público, pero ignorarlos es un error. La realidad sigue ahí por mucho que te hagas la avestruz y metas la cabeza bajo tierra. Ignorando la realidad te estás dando argumentos para que alguien con malas intenciones tenga mayor respaldo para sus argumentos, que se los pones en bandeja, mirad lo que se intentan ocultar. Así que mucho cuidado con la lista de estos temas. ¿Y vosotros qué opináis al respecto? Os leemos en los comentarios, es un tema muy controvertido, pero lo hemos intentado tratar de la forma más profesional posible. Así que dejad en los comentarios qué os ha parecido, gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.